Estén en pie. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 45 en adelante. Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 45 en adelante. El título de este párrafo es: Nunca ha hablado hombre así. Demos gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Gloria al Señor. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Bueno, la verdad es que nosotros los seres humanos nos cautiva la elocuencia de quienes tienen esa elocuencia, ¿no? Uno escucha hablar a personas que saben más que uno y uno tiene que realmente decir: qué bueno saber lo que esa persona sabe, porque uno admira el conocimiento, la elocuencia, la versatilidad de quien sabe más que uno. El Señor dijo que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. En lo personal, a veces escucho pastores predicar y yo digo: me le quito el sombrero a este hombre, me le quito el sombrero. Y admiro a muchos pastores por su forma de predicar, unos porque enseñan muy bien, otros porque en su forma de predicar pues son muy versátiles, son muy fervorosos, y yo digo: quisiera tener esa chispa, pero bueno, esa no, de pronto ese no es mi estilo, pero gloria a Dios por los que Dios usa de una u otra manera. Y estaba mirando yo este pasaje de la Biblia, pensando en esto, y creo que de Jesús también hablaron muy bien. Amén. Y la gente en su momento lo vio a él como la revelación, porque estaban acostumbrados a la lectura de la ley en la sinagoga, probablemente unas oraciones largas, extensas, cumplían un horario y cada quien se iba para su casa contentos porque habían oído la ley. Pero Jesús fue todo lo diferente. Jesús fue algo extraordinario en su momento. Y cuando le van a aprender a él para llevarlo preso y tal vez ponerle fin a sus días, los que fueron a apresarlo, parece ser que algo los cautivó del Señor, algo les impidió a ellos no tomarle preso. Y cuando regresaron, pues se encontraron con una pregunta: bueno, ¿y por qué no lo han traído? Aquí lo estamos esperando. Y ellos solamente tuvieron que responder: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. Yo no sé cuántos hombres elocuentes habrían escuchado estos que fueron a aprender al Señor, pero lo cierto es que al oír a Jesús quedaron cautivados por sus palabras, admirados por sus palabras. Y la verdad es que pues uno puede encontrar en la Biblia
Por ejemplo, acá en el Evangelio según Marcos, cuando se relata pues una de esas muchas historias que el Señor hizo muchas veces, porque el Señor hizo muchas cosas maravillosas, gloria al Señor. En el versículo 21 del capítulo 1 dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y pasando al verso 27, dice de la siguiente manera: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces hay un componente que hacía que las palabras del Señor fueran especiales, fueran contundentes, certeras. Y uno de ellos es que Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y tanto era esa autoridad que la gente se empezó a interrogar a sí misma y a preguntar unos a otros: ¿qué es esta nueva doctrina? Esta nueva enseñanza. Porque es una enseñanza que viene acompañada de verdad, de autoridad y de hechos, de milagros. Porque en la sinagoga se reunían a dar lectura de la ley, probablemente como la costumbre, mediodía, 2 horas, 3 horas, pero no pasaba nada. Pero ahora el Señor les hablaba unas palabras, les hablaba de poder, de milagros, y estando allí los enfermos, Él los sanaba. Él sanaba a todos. Dio la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, le abrió el oído a los sordos, sanó leprosos, resucitó muertos. Y eso hizo que la gente dijera: este es diferente a los demás, este tiene algo nuevo, este tiene algo maravilloso, este tiene algo diferente a todos los demás. Esta nueva doctrina es diferente a la que hemos aprendido. Es una doctrina de verdad, contundente. Y creo, hermanos, de que eso fue lo que impactó la sociedad de ese momento. La Biblia habla de Jesús, que tuvo 12 discípulos especiales, con un llamamiento especial entre todos los discípulos. Pero no era solamente 12 los que el Señor tenía. Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, investigó probablemente o fue informado de lo que había sucedido tiempo atrás con el Señor, con el Maestro. Y Pablo habla de que Jesús tenía a muchos que le seguían. Se habla de 12, luego de 70, luego de más de 500 hermanos que estaban presentes después de la resurrección del Señor. O sea que el Señor tuvo una cantidad de gente que le seguía. ¿Y por qué? Porque se admiraban de Él, porque aprendieron a amarlo a Él, porque su palabra llevaba un aliento de vida a los perdidos, a los enfermos, a los necesitados.
La gente lo seguía a él por donde quiera que él caminaba y se metía, porque querían ver las maravillas que el mismo Señor hacía. Pero acá en este mismo evangelio, según el apóstol Juan, hay un relato que nosotros lo hemos leído muchas veces en el capítulo 6, donde dice por acá el versículo 52: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verso 60, para adelantarnos un poco. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué era lo duro? ¿Qué era lo difícil? Porque otros decían: este nos habla con autoridad, este nos habla como que con una doctrina nueva, y se admiraban de él. Pero ¿qué fue lo duro? Que algunos escucharon de él y no entendieron. El que Jesús les dijera: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene herencia conmigo. Y claro, desde el contexto judío es fácil de entender, porque los judíos tenían una prohibición explícita según la ley de no comer sangre, de no comer carne con la sangre del animal. Ahora mucho menos la insinuación aparente a ser carnívoros. Y eso fue lo que algunos entendieron. Uy, el Señor nos está diciendo que nos comamos la carne de Él y que nos bebamos su sangre. Eso es canibalismo. Y eso era lo que ellos no entendían. Esas fueron las palabras que ellos no alcanzaron a asimilar. Y entonces, por eso dice aquí el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, ¿a ustedes también les ofende lo que les he acabado de decir a estos que no han entendido? A estos que no han comprendido que no los estoy invitando a ser caníbales, sino que yo les estoy invitando a disfrutar de ese pan maravilloso que descendió del cielo, porque yo soy el pan de vida. Amén. Porque yo soy el pan de esperanza. Amén. El pan de salvación. Cuando Él habla de comer, está hablando de recibirlo. Cuando Él habla de comer, está hablando de que los hombres puedan disfrutar de lo que Él ofrece. Y lo que Él ofrece es vida eterna. Alabado el nombre de Jesús. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: miren, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Yo no los estoy invitando a que me coman a mí, a que beban mi sangre. No, porque el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Alabado el nombre de Jesús. Esa palabra que es espíritu y que es vida es la palabra vivificante desde el principio.
Es la palabra sustentadora, creadora desde el principio de la creación. Es esa palabra cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Amén. Es esa palabra de esperanza y de salvación que los hombres necesitan para encontrar el verdadero camino a la vida eterna. Amén. Estimados amigos, usted necesita hoy salvación y vida eterna. Y solo la puede alcanzar acercándose a la fuente. Solo puede encontrar la salvación aceptando al dador de la vida eterna, comiendo esa carne, bebiendo esa sangre, pero en un sentido espiritual, apropiándose de la obra del sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz, porque Él fue a morir por nosotros. Él fue a entregar su vida por nosotros. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y lo entregó todo, no para que fuera loado, admirado, porque muchos ven la obra del Calvario como la panacea del desierto, algo grandioso, algo memorable para toda la vida, pero no entienden que eso no fue simplemente un acto heroico del Señor. El Señor no vino a hacer actos heroicos, siendo crucificado, desnudado públicamente en una cruz, escupido, abofeteado, para que la gente escribiera unas palabras muy dicientes acerca de Él. El hijo de José, de María, el hijo del carpintero, el que tuvo un séquito de seguidores, el que hizo grandes milagros y grandes proezas, terminó siendo crucificado desnudo en un madero, y sus seguidores huyeron de delante de él para no sufrir el martirio que estaba sufriendo su maestro, su guía. Él no murió para que se escribiera un libro simplemente para recordarlo en la historia. Él murió por los pecadores. Amén. Él murió por todos, para que el que se atreva a creer en Él tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso la Biblia dice que el que cree en Él no vendrá a condenación. Amén. Mas ha pasado de muerte a vida. Dele gloria a Jesús. Juan capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Por eso Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe, después de lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, entonces Felipe pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Por eso es que el Señor aquí en este otro texto dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, en el Dios eterno, en el Dios que un día a través del profeta Isaías dijo en el capítulo 52, a partir del verso 4, el verso 5, verso 6: mi pueblo descendió a Egipto y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová.
y continuamente es blasfemado mi nombre por esta causa todo el día. Por tanto, dijo él, aleluya, por tanto, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Amén. Aleluya. Dios mismo vendrá y os salvará. Eso eran las palabras repetidas de los profetas. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo descendió en forma humana. Amén. Por eso el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, dice el Señor, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y escuche lo que dice Juan 12:47. Al que oye mis palabras, esas palabras que son de vida eterna, esas palabras que los alguaciles dijeron, nunca hombre ha hablado como este. Esas palabras que algunos dijeron son palabras de autoridad, llenas de verdad. Esas palabras de salvación, esas palabras de vida eterna. El Señor dice, el que oye estas palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oiga, terrible esto. Porque además de ser una verdad de salvación, también es una verdad de juicio. Porque así como el Evangelio, a los que lo hemos creído, a quienes lo hemos aceptado en el corazón, nos salva, nos transforma, también a aquellos que lo rechazan, a aquellos que desobedecen el Evangelio, se convierte en un arma de doble filo en contra de ellos. Porque alguien puede decir, yo si me muero tranquilo, pero el día que despierte allá ante un trono blanco, no podrá decirle, Señor, yo fui una persona muy buena, yo no maté a nadie, no robé, Señor, tuve una sola esposa o un solo esposo, no viví una vida de adulterio, de fornicaciones, no viví una vida de delitos, no le hice mal a nadie, Señor. Pero el Señor le va a decir algo le va a decir el Señor. Acuérdate que alguien te habló a ti del Evangelio. Acuérdate que alguien te habló en una ocasión a ti de la palabra mía. De alguien que te dijo, Jesucristo te ama y te quiere salvar. Acuérdate de ese tratado que alguien te entregó una vez en la calle, acuérdate. Y de pronto esa persona tendrá que recapacitar y decir, sí, yo tuve la oportunidad. ¿Y qué hablamos? De pronto del creyente que termine su carrera mal terminada, del creyente que termine sus días mal y que también esté allá. Y el Señor entonces tendrá que decir, usted predicó en mi nombre, usted profetizó en mi nombre, pero no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque hoy tenemos una oportunidad de vida. Amén. Tenemos una oportunidad de restauración, una oportunidad de perdón en Dios, en la que Él nos ha dejado su palabra. Una palabra que no nos juzga, sino que
nos salva a nosotros por el amor inmensurable de Dios. Una palabra que nos dice que si le amamos a Él y le obedecemos a Él, tendremos todos los privilegios y todas las bendiciones que un hijo tiene dentro de su hogar. Porque nosotros somos, dice la Biblia, herederos y coherederos con Cristo. Tenemos una esperanza maravillosa y como dijo Pablo, esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, aleluya, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Nosotros hemos escuchado infinidades de sermones, de mensajes que han llegado a lo profundo de nuestra vida, a lo profundo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios? Directa o indirectamente Dios nos ha hablado. ¿Cuántas veces le ha hablado a usted, estimado amigo, amiga? ¿Cuántas veces? Dentro de la historia de la Biblia, uno puede ver las muchas veces que Dios le habló al pueblo de Israel. En una ocasión, de una forma muy directa, Dios habló a Israel a través del profeta Jeremías y le mandó a decir al pueblo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que descanso es lo que el Señor nos ofrece. En el Nuevo Testamento Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que los que estamos aquí en esta noche, la mayoría, hemos encontrado ese descanso en el Señor. Dele gloria al Señor Jesús. Hemos encontrado esa paz en Él. Hemos entrado en nuestro reposo con Él, aleluya. Hemos descansado de las obras del pecado para entrar a regocijarnos en las obras del Espíritu Santo, aleluya. Para vivir una vida comprometida al servicio del Señor, dedicados a Él. Y por eso no podemos quejarnos. Por eso no podemos sentirnos engañados por este Dios, sino por el contrario, sentirnos bendecidos. Aleluya. Porque como dice el texto bíblico, Él envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus angustias. El Evangelio ha sido una palabra sanadora, vivificadora en medio nuestro. El Evangelio ha sido un oasis de bendición para nosotros, porque a través de esa palabra del Evangelio el Señor nos ha sanado. El Señor nos ha restaurado, nos ha dado vida eterna. Y no es que vayamos a tener la vida, tenemos la vida eterna. Y estimado amigo, hoy Dios quiere darle esa vida eterna a usted. No voy a decir como dijo el pueblo de Israel en su momento, cuando el Señor les dijo: párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Y saben qué respondieron ellos? Ellos dijeron: no andaremos, no vamos a caminar por la senda que el Señor nos traza. Por eso no se nos haga extraño, amados hermanos, iglesia del Señor, que la gente no se convierta al Evangelio. No forcemos tampoco a la gente a que se tenga que convertir, porque al fin y al cabo el Señor dijo: ancha y espaciosa es la puerta y el camino que conduce a la perdición,
Muchos son los que entran por esa puerta y transitan por ese camino, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Muchos quieren la vida eterna, pero no quieren entrar por la puerta angosta. ¿Sabe por qué? Porque la puerta angosta solo les permite entrar a ellos y no permite que el hombre entre con toda su carga, con todos sus vicios, con todas sus pasiones. Para el hombre poder entrar por esa puerta angosta tiene que dejar aquí la carga y entrar solo allá. Y ese es el problema para muchos. No quieren abandonar su pecado, no quieren abandonar su carga. Aman el mundo, se deleitan en el mundo. Y por eso dijo el Señor: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que en mí no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Cuando el ser humano tiene obras malas, obras de pecador, obras de impío, ama más las cosas del mundo, y por eso el evangelio se le convierte en una carga pesada. Por eso la palabra de Dios se convierte en algo difícil y tiene que decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sí, el evangelio es bonito, el evangelio es maravilloso, sí, es verdad lo que dice la Biblia, pero todo se queda allí, en halagos al evangelio, en halagos a la iglesia. Qué rico, qué bueno ser evangélico, pero eso no es para mí. Que otros vivan el evangelio, yo no, porque tenemos una carga pesada que no queremos dejar. Si tú no dejas tu carga, no vas a poder entrar. Si tú no aceptas a Jesucristo y tomas la decisión de seguirlo a Él, no vas a poder entrar. Por eso te invito en esta noche, en el nombre de Jesús, para que aceptes a Jesucristo, para que de una vez por todas tomes la decisión de caminar por el camino angosto que te lleva a donde está Jesucristo. El camino ancho solo te lleva al infierno, a la perdición, y Jesucristo está esperando hoy por ti. Dele gloria al Señor.